Bueno, chicos, un gusto para nosotros que ustedes estén aquí. Nos alegra un montón que estén con nosotros. Bueno, ante todo, muy contentos por siempre contar con su apoyo, con todo su ánimo y sus ganas de seguir aprendiendo. Claro, quería hablar porque quiero presentar como merece a uno de mis socios, alguien que admiro un montón, alguien que sabe un montón. Con ustedes, para muchos que no lo conocen, es Gerson Rodríguez, el CTO de la compañía. Es un trader rentable, además de que está a cargo de toda la parte tecnológica. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que quiero que se lleven de esta reunión? Algo sumamente importante y es que entiendan cómo funciona el sistema Bushido para que se lo repliquen a los clientes, ¿sí? Es súper importante que ellos, tanto a ustedes como a ellos, les quede sumamente claro cómo funciona nuestra operativa, porque uno, les va a servir para prospectar correctamente a sus clientes, pero dos, para darles la información correcta, ¿sí? Porque a veces grandes expectativas mal infundadas llevan a grandes desilusiones y es lo que no queremos. Queremos que esta información quede absolutamente clara, que la gente cuando entra al sistema sepa cómo funciona. Eh, Creo que ya muchos se los hemos dicho, esto es una operativa no a corto plazo, no es cortoplacista, es disparada a mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos sumamente presente, pero ahorita se van a dar cuenta cómo funciona, cómo es el corazón del sistema Bushido, para que ustedes puedan replicárselo a sus clientes. Y esta sesión es para que ustedes hagan todas las preguntas necesarias y pertinentes. Esa es la razón por la cual les pedimos que no estén clientes acá, porque para ellos hay otro espacio que va a tener otro tipo de dinámica y pedagogía para que la cosa tenga, digamos, un mejor movimiento. ¿Listo? Chicos, no robo más espacio. Gerson, la sala es tuya. Está silenciado. Perdón. Bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a mostrar una parte de la información. Hay secretos empresariales, de una vez lo aclaro. Entonces, si hay preguntas con referente a algunos secretos empresariales y pistas que les voy a comenzar a dar, eh, no les puedo brindar esa información, ya que eso hace parte del corazón ya de lo que es el sistema. Les voy a hacer una explicación de lo que se puede mostrar, de lo que está sustentado por medio de estudios y varias cosas que les voy a mostrar. Y pues la idea es esa, como decía Juan, que ustedes puedan tomar esta información y la puedan aprovechar al máximo. Entonces vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla y arrancamos entonces. Bueno, pueden confirmar si pueden ver ahí la pantalla. Creo que sí, ya me están diciendo que sí. Listo. Listo, excelente. Bueno, esta es la página, pues ya sabemos, la página ha tenido varios cambios. Si ustedes se dan cuenta, ya está traducida, se puede traducir a varios idiomas, ¿sí? El diseño poco a poco ha venido cambiando, han venido cositas que se le han venido incorporando a la página. Esto también es súper importante, todo esto se está trabajando en pro de que todos los que estamos acá tengamos lo mejor. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es el sistema Bushido y de lo que es el sistema de ETFs. Entonces vamos a entrar aquí a la página o a la landing de lo que es Bushido y vamos a revisar entonces la información. Listo. Bueno, dice aquí qué es lo que nos precede. Y aquí arrancamos con el tema de los ETFs. El tema de los ETFs es un producto financiero que ya es existente. Estamos hablando que esto lleva ya muchos años y es exitoso. O sea, no solamente lleva muchos años, sino que ha sido exitoso durante todos estos años. Y es utilizado por lo que son los fondos cotizados. ¿Listo? Cuando yo inicio las presentaciones y los que saben que yo los acompañaba en las presentaciones, yo siempre hablo de lo que es un índice, que es el SP500. ¿Por qué yo hablo del SP500? Porque el Standard Poor's 500 es el índice más conocido a nivel mundial.
¿sí? Es el índice que más personas, digamos, invierten a nivel mundial. ¿Y por qué es el más conocido? Porque efectivamente está conformado, ¿por qué? Por las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Ahora, la definición que nosotros tenemos aquí dentro de la página de internet dice que un ETF es como un equipo financiero. Entonces yo siempre dibujo esto. Siempre hago acá como una especie de equipo o un grupo específico como tal. Y hay cosas importantes para poder definir lo que es que un ETF o un índice. Entonces, primero, está conformado ¿por qué? Por los 500 activos más importantes, en este caso del Standard Pool. Digamos que aquí ya hay 500 activos, ¿sí? Y estos activos, digamos que igualan los movimientos, o el índice como tal, iguala los movimientos de cada uno de estos activos en el mercado, sea a la alza o sea a la baja. Y esto es súper importante tenerlo presente. Ahora, un índice, tú puedes operarlo en dónde, en un broker, en exchange, puedes operarlo en diferentes tipos de brokers como tal. Pero el ETF como tal, entonces es lo mismo, pero digamos que está conformado en este caso por estas acciones y es afectado por las mismas. Pero aquí hay algo importante y aquí vamos a ver los puntos importantes. Yo no puedo elegir un ETF al azar o yo no puedo elegir estos activos al azar, digámoslo así. ¿Por qué? Hay puntos importantes que es lo que se llama correlación de mercado. ¿Qué es la correlación? Es el movimiento que tiene un activo con referente a otro activo. ¿Y en qué se basa esto? Entonces, muchas veces lo hemos visto en el mercado de criptomonedas. Bitcoin sube, todas las demás monedas suben. Bitcoin cae, todas las demás monedas caen. ¿Y qué es lo que sucede? Depende del tipo de correlación que tengan estos activos, yo los puedo escoger para que pertenezcan a un ETF o no pertenezcan a un ETF. Entonces, primero se analiza el tema de correlación de mercado. ¿Sí? Aquí ya hay un tema de arbitraje y un poco de cosas que hay inmersas dentro de este punto, pero no las vamos a tocar. Simplemente les voy a explicar qué es lo que es la correlación. El siguiente punto son el proyecto, o sea, los proyectos como tal que tenemos allí. Entonces, estamos hablando que en el caso del SP500, del Standard Pool 500, tenemos las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. ¿Pero por qué son importantes? ¿Qué es lo que garantiza, digamos, esa importancia? Pues entonces hay una evaluación de lo que es que infraestructura, entonces ya acá unos puntos importantes, infraestructura, tecnología, administración, o sea, se evalúa el proyecto en todos los campos, ¿sí? Entonces hay una evaluación del proyecto en absolutamente todo lo que hace el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Como muy bien lo dijo ahorita Juan y muy bien lo explicamos nosotros, los ETFs son desarrollados para una inversión a mediano y largo plazo. ¿Y por qué se tiene que analizar esto? Porque si nosotros no analizamos todos esos puntos de lo que tiene un proyecto, ¿sí? Y más en el mercado de criptoactivos, que tienen muchos más factores, entonces podemos tener el riesgo de ¿qué? De ser afectados de pronto de una quiebra de esos proyectos, de la desaparición de esos proyectos, y pues no nos podemos dar el lujo de que nuestros clientes, que nuestro propio capital y otras cosas pues estén invertidos en proyectos que no tienen nada que ver. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay un análisis de correlación, hay un análisis de proyecto a profundidad, ¿sí? Y estos dos puntos son súper elementales. ¿Listo? Ahora, ya después de que haya ese estudio, se tiene que hacer otro estudio y es un estudio de análisis operativo, ¿sí? O sea, la correlación es movimiento, ya viene un análisis operativo, ¿sí? Cómo es el funcionamiento del mismo en los diferentes momentos del mercado. Entonces ya es un análisis de data interesante. O sea,
Sin esto, no podemos tener un producto bueno. Entonces, el Standard Pool, eso es lo que ofrece, ¿sí? Entonces, las personas que son corredores, los que han trabajado con banca, los que han trabajado con este medio, digámoslo así, comprenden y entienden la importancia de lo que es un ETF para el mercado, ¿sí? Porque representa lo mejor de lo mejor. Pero en este caso, un ETF, digamos que, vamos acá a abrirlo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ETF puede representar nichos de mercado, ¿sí? En este caso, nosotros creamos ETFs para el mercado de las criptomonedas. El SP500 está representando ¿qué? Lo que son las acciones más importantes de las empresas de los Estados Unidos. Hay otro muy importante que se usa en Europa, que es para España, que es el IBEX 35. ¿Listo? Este también es importante y hay muchísimos más importantes en el mundo. Entonces, tecnológicas, Nasdaq, Dow Jones, ¿sí? Entre otros. Entonces, si se dan cuenta, cada uno, o sea, un índice, un ETF, está representando que un nicho de mercado específico. Y con lo anterior que yo acabo de explicar, entonces estamos viendo que no solamente nos estamos especializando en un nicho de mercado, estamos sacando la representación más importante de un nicho de mercado específico, sino que tenemos lo mejor de ese mercado. Y esto es súper importante tenerlo presente, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, nosotros dentro de nuestro website colocamos acá un ejemplo de lo que es Novavax. ¿Y qué es Novavax? Pues Novavax es el ETF del COVID, ¿sí? Entonces, esto es una muestra de que se puede crear ETFs de cualquier cosa, ¿sí? Y la importancia que tiene este tipo de producto dentro del mercado. Ahora, como representa un nicho de mercado específico, tenemos que tener en cuenta que el SP500, el Standard Poor's 500, es más que eso. ¿Por qué? Porque si el SP500 está a la alza, ¿qué es lo que significa? La economía de un país, o sea, la economía de los Estados Unidos está en crecimiento. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Por eso es que los analistas buscan revisar todo el tema de índices y todo esto. ¿Por qué? Porque no solamente están, digamos, conformados por este equipo, sino que están representando absolutamente todo el nicho de mercado. Entonces estamos hablando que si la economía de Estados Unidos sube, es porque el SP500 está a la alza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa si cae? Estaríamos viendo una crisis, ¿sí? Lo que significa que el ETF es afectado, o sea, el ETF es netamente afectado, ¿por qué? Por los movimientos del mercado, ¿sí? Ahora, vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Cómo es afectado? Entonces vamos a crear un ETF chiquitico, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 activos. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos activos tiene un movimiento específico en el mercado. Y este es el ETF como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este activo sube un 10%, el ETF sube un 10%. ¿Listo? Si este activo sube, el ETF va a subir lo que suba ese activo. Y así sucesivamente con todos los activos que represente el índice. Ahora, ¿qué pasa si baja un 10%? Pues el ETF va a caer un 10%. ¿Sí? Igual con este. Igual con este. Igual con todos. Si lo revisamos a profundidad, entonces, ¿qué es lo que sucede?
Literalmente el ETF promedia todos los movimientos que tienen los activos que están involucrados dentro del índice. ¿Sí? Ahora, esto es completamente aparte de la correlación de mercado. ¿Listo? Esto ya es un movimiento operativo. Y esto es súper importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Porque si no lo tenemos presente, no podemos explicar bien lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ahora, en el mercado de las criptomonedas, yo podría comparar esto, lo que acabo de explicar, a un holdeo simple o a un portafolio normal de criptoactivos. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá algunas criptomonedas. Creo un portafolio de 5 criptomonedas. Si yo cojo $1,000 y lo pongo acá, ¿qué es lo que va a suceder? Pues divido $200 por cada una de estas criptomonedas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a suceder? Si el mercado sube, pues voy a capitalizar. Si el mercado cae, pues voy a tener una depreciación del mercado cripto. Entonces, si nos damos cuenta, un ETF es exactamente igual a un holdeo, ¿sí? Entonces ustedes dicen, pero venga, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? ¿Por qué entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto con CryptoDojo si en teoría podríamos hacer exactamente lo mismo desde la comodidad de mi casa y podríamos hacer un tipo de holdeo así similar? Ya les voy a explicar porque esto no es lo único lo que sucede dentro de los ETFs que nosotros trabajamos. Y esto es súper importante tenerlo presente. Pero para que lo puedan explicar, para que lo puedan entender, hago referencia a este tipo de mercado porque es algo similar a lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grandes fondos y qué es lo que hacen estas grandes empresas? Entonces, hay dos tipos de ETFs. Existe un ETF físico y existe un ETF sintético, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan los ETFs físicos y cómo funcionan los sintéticos? Entonces, los físicos necesitan sí o sí conservar el capital, ¿sí? Se necesita, en este caso, el capital no, conservar los activos. Entonces, se necesitan los activos en sí, ¿sí? El sintético necesita es una piscina de liquidez, ¿sí? Entonces nosotros nos fuimos por los físicos. ¿Por qué? Porque la piscina de liquidez necesitaría obligatoriamente, o este swap necesitaría ¿qué? Primero, de un contrato de permuta financiera, ¿sí? Y de un respaldo que sería en este caso un banco, bueno, un banco de permuta financiera y un contrato de permuta financiera, ¿sí? Y pues esto no se puede hacer. ¿Listo? Esto es súper importante tenerlo presente. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos todo lo que es el ETF físico, pero en vez de almacenar los activos en nuestras wallets, los utilizamos almacenándolo dentro de las wallets de los clientes. ¿Listo? Entonces, literalmente, nos sirven las wallets de los clientes o los exchange como bodega. Y esto es súper importante tenerlo presente. Ahora, antes de explicar un poco más a profundidad el funcionamiento de nuestro ETF físico, vamos a hablar de algo. Si se dan cuenta, esto no es una operativa de scalping, no es una operativa de intradía y esto no es una operativa de swing trade. Entonces aquí no estamos operando a 1 minuto y a 45 minutos, no estamos operando de 1 hora a 4 horas, ni estamos operando de un día a un mes, ¿sí? Por lo tanto, ustedes no van a encontrar que se están abriendo y cerrando operaciones constantemente. Y esto es súper importante tenerlo presente porque hay clientes que nos han escrito, oye, pero ¿qué es lo que pasa? Oye, pero ¿qué es lo que esto? Oye, pero
¿por qué no congelan? Oye, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué no se trabaja de esa manera? ¿Por qué? Porque esta operativa, la operativa convencional, es una operativa que está basada en ¿qué? En apertura y cierre de posiciones, ¿sí? Y esta operativa está diseñada para traders convencionales. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que sucede con este tipo de operativas? Que los traders no pueden determinar hasta dónde puede subir un movimiento, ni pueden determinar hasta dónde va a llegar un movimiento. Lo que significa que como no podemos adivinar y no podemos determinar o predecir hasta dónde va a llegar, entonces gracias a eso y a la psicología de mercado, muchos traders no son rentables. Entonces tienen un problema gravísimo. ¿Qué es lo que sucede? El ETF se basa en la teoría de mercados eficientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de mercados eficientes? Que para poder aprovechar todo el espectro de mercado, necesito estar expuesto un 100% al mercado. Y para poder mitigar, también necesito estar expuesto. ¿Por qué? Porque tú sabes hasta dónde va a caer, pero no sabes en qué momento va a comenzar a subir, ¿sí? Y esto es súper importante tenerlo presente. Ahora, en la teoría de mercados emergentes, el ETF clásico, que muchos fondos lo utilizan como BlackRock, JP Morgan y entre otros, digamos que es un ETF muy similar a un tema de holdeo, y pues cuando nosotros lo estudiamos como que nos dijimos, bueno, aquí no hay gracia, no hay el picante, ¿sí? Como que no es lo que nosotros estamos esperando. Y es aquí donde cambia el concepto gracias a un estudio, ¿sí? Les voy a mostrar parte de ese estudio. ¿Listo? Ese estudio es este. Es un estudio publicado en la revista Forbes en el año 2011. ¿Listo? Y habla de qué? De los portafolios rebalanceados dentro del mercado de los ETFs. ¿Listo? Ahora, en este estudio mostraron la data de 25 años de lo que es el Standard Pool. ¿Listo? Y hicieron una comparación con un ETF rebalanceado, ¿sí? Hicieron este campo de prueba que les voy a explicar en este momento. Bueno, tenemos dos líneas. Tenemos una clarita y tenemos una oscura. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el mercado estamos, ¿qué? Estamos en un movimiento alcista. Estamos hablando que inicia en el 86, en 1986. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El comportamiento de un ETF sin rebalanceo a comparación de un ETF con rebalanceo es exactamente el mismo. ¿Listo? Cuando el mercado comienza a tener mayor volatilidad y comienza a tener un crecimiento, el ETF clásico comienza a generar mejores rentabilidades a nivel alcista que el ETF con rebalanceo. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no es real dentro del mercado. Y ustedes me van a decir, ¿por qué no es real? Porque miren lo que pasa. Esta es la gráfica del Standard Pool. ¿Y qué es lo que está sucediendo? En el Standard Pool hay movimientos alcistas, pero miren, hay correcciones. Una corrección acá, 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 aquí, 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 aquí. Todo esto son correcciones. Lo que significa que si se hiciera un movimiento o un bull run alcista con total, en teoría un ETF clásico tendría una ventaja, pero no es una ventaja que vaya a ser significativa. ¿Por qué? Porque en el momento que lleguen las correcciones, es aquí donde el rebalanceo
que se le está haciendo al ETF va a mitigar las pérdidas que se generarían en un holdeo o en un ETF clásico, convencional. Y esto es súper importante tenerlo presente, porque en un ETF convencional no hay acumulación. En un ETF con rebalanceo sí hay acumulación. ¿Listo? Y aquí comenzaron a mostrar que inmediatamente el mercado reacciona, el ETF con rebalanceo comienza a tener un mejor desempeño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mercado corrige y cuando comienza a reactivarse, el desempeño del ETF con rebalanceo tiene un desempeño superior a diferencia de un ETF clásico. ¿Y qué es lo que sucede? Vuelve a caer el mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Ya tenemos un 10% de ventaja sobre un ETF clásico. Y cuando vuelve a comenzar nuevamente el movimiento alcista, lo comenzamos a superar muchísimo más. ¿Y qué es lo que está mostrando esta gráfica o qué es lo que está mostrando este estudio? Que a nivel de pérdidas y beneficios, el ETF con rebalanceo tuvo un mejor desempeño que un ETF clásico. ¿Listo? Y esto es súper importante tenerlo presente porque esto es un estudio que no hicimos nosotros, que lo hicieron Magister, como dice el dicho por ahí, y que fue publicado parte del estudio en la revista Forex en el año 2011. Ahora, dentro del estudio aparecen varias cosas. ¿Cada cuánto se debe hacer un rebalanceo? ¿Sí? Cada hora, cada media hora, en qué momento, en qué punto. Y viene un estudio bien interesante de lo que se podía o no se podía hacer. ¿Sí? Aquí analizaron las métricas, cómo aventajaba un ETF al otro tipo de ETF. Bueno, la diferencia de este mercado es que este mercado tiene volatilidad, pero no tiene tanta volatilidad como este otro. ¿Listo? ¿Qué significa? Que utilizando el conocimiento que ellos dieron, pero adicionalmente sumándole el conocimiento que tenemos nosotros de mercado, podemos optimizar lo que es el rebalanceo operativo dentro de un ETF. ¿Listo? Y esto ha hecho que podamos tener rentabilidades buenísimas dentro del mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tomamos algo que ya es real y es existente dentro de los mercados financieros convencionales, sino que lo adaptamos y lo mejoramos para lo que es el mercado de criptoactivos. ¿Listo? Entonces, mucha gente dice, no, pero por ahí escuché a un cliente, no, es que ustedes se están holdeando. No se está holdeando. En ningún momento se está holdeando. Por eso es que cuando yo explico más o menos qué es lo que sucede, entonces yo explico y hago una explicación con galones de petróleo, ¿sí? Entonces yo digo que tenemos un galón de petróleo o con lentejas o con lo que se me venga a la cabeza, y entonces hablo de que tenemos un galón a 50, ¿y qué es lo que pasa? Si el mercado cae, va a tener una depreciación del mismo mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo me quedo con la misma lata y baja esto a $25, pues chicos, voy a perder esa capitalización. Ahora, si yo creo una segunda lata, voy a equiparar cargas, pero esto es imposible. ¿Por qué? Volvemos a la teoría de mercados emergentes. Ningún trader en el mundo puede determinar hasta dónde va a llegar el precio y va a coger el último centavo en el cual cayó. Y allí va a colocar la posición y ahí se va a ir. Eso es literalmente imposible, ¿sí? Como es literalmente imposible, entonces este break-even es literalmente imposible que se dé. ¿Qué es más factible? Que se vaya acumulando, que se vayan haciendo rebalanceos optimizados y que de pronto el mercado baje, no sé, a $5, que eso ya sucedió. El petróleo llegó a valer 0, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Estamos acumulando. Cuando el mercado se recupera, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mayor cantidad de activos y esta cantidad de activos lo que hace es que multiplicar mi capitalización de mercado.
cuando el mercado se recupere. Entonces, primero, tenemos un break-even mucho más rápido, pero cuando el mercado esté sobre las posiciones anteriormente nombradas, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no vamos a tener 50, sino vamos a tener, ¿cuánto? $200 en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos $200 en este caso. Entonces, $200 equivale a ¿cuánto? A un 3X dentro del mercado. Por eso es que yo digo e informo que es súper importante para el ETF que hayan movimientos bajistas. ¿Por qué? Porque es irreal un movimiento alcista constante dentro del mercado. Es completamente irreal, ¿sí? Y con la optimización que nosotros tenemos, pues digamos que podemos ir más allá de lo que una persona o un fondo actualmente pueda trabajar. Ahora, nosotros no nos quedamos con eso, ¿sí? Y esto es súper importante tenerlo presente. Y les voy a botar un dato. Solamente les puedo botar hasta ahí porque de ahí para allá, como les digo, hay secretos financieros que no les puedo contar. Pero parte de lo que nosotros hacemos, entonces tenemos un grupo de criptomonedas en este caso. Entonces tenemos a Ethereum, tenemos a AVAX, bueno, coloquemos a ADA y coloquemos a Sol, que son más conocidas. Tenemos aquí a USDT y ustedes ya van a entender entonces qué es lo que sucede con USDT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el mercado está en caída. Nosotros desarrollamos, y es ahí donde viene no el tema completamente manual, sino aquí hay un tema de semiautomatización. Nosotros creamos un sistema que no solamente analiza el mercado en vivo y el directo, sino que lo tenemos parametrizado con diferentes tipos de cosas. Entonces el sistema calcula lo que está sucediendo con las criptoactivos en momentos determinados del mercado. Y donde hay menos volatilidad de mercado, buscamos refugiarnos. ¿Por qué? Porque donde hay menos volatilidad quiere decir que hay menos caída. Y esto va a generar, ¿qué? Una ganancia equiparable, ¿qué? En satoshis. Y el refugiarse y el hacer un rebalanceo optimizado dentro de ese refugio, pues nos permite generar una mayor cantidad de satoshis. Ahora, cuando está subiendo, lo hacemos completamente diferente. Entonces, nos recargamos en las monedas que tienen mayor volatilidad, lo que significa que tienen un mayor crecimiento exponencial, y nos apalancamos de todo el espectro de mercado, haciendo los mismos rebalanceos y optimizando el interés compuesto dentro de la operativa. Pero ahora, ¿esto se puede hacer manual? No, no se puede hacer manual. ¿Por qué? Porque esto es mucho trabajo para una sola persona, y los que son traders acá lo podrán decir, y ahorita me gustaría que Sarria me desmintiera. Que Sarria es un parcero y Sarria es trader, ¿sí? Pero esto es literalmente imposible, entonces por eso hay una semiautomatización, ¿sí? Pero nosotros tenemos que determinar en qué momento vamos a cambiar de estrategia y vamos a implementar nuevas estrategias. Como les digo, hasta aquí les puedo mostrar. ¿Por qué? Porque les mostré un estudio, pero les mostré una potencialización que hicimos adicional dentro de todo lo que se mueve dentro del mercado, ¿sí? Y esto es súper importante tenerlo presente. Por eso los resultados que tenemos y los que vamos a tener. Ahora, hay unas cositas por ahí que ya se van a comenzar a implementar, porque tenemos unos ETFs dinámicos que lo hemos venido trabajando y nos ha encantado lo que está sucediendo allí. Pero ¿por qué no se los colocamos al público? Porque es irresponsable de nuestra parte probar con capitales que no son nuestros. ¿A ustedes les parecería responsable que nosotros hiciéramos eso? Creo que no. Y ahorita vamos a reunirnos con ustedes y sus clientes porque vamos a necesitar una segunda API de operaciones. ¿Para qué? Para implementar unas mejoras y varias cosas que tenemos. Por eso nosotros decimos que nosotros no estamos yendo por un 1000 o un 1800%.
Nosotros queremos ir a un 3.000, 4.000%, que sé que se puede llegar a obtener. Ahora, si se dan cuenta, la primera vez que se hace una explicación tan profunda de lo que es. Ahora, es profunda, estamos hablando que aquí estamos viendo casi un 25% de lo que en realidad se hace aún más. Pero bueno, yo sé que aquí ustedes despejan dudas, despejan inquietudes y despejan preguntas que les van a hacer los clientes.